Buenos días a todos. Estamos nuevamente en nuestro devocional diario buscando a Jesucristo. Bienvenidos a todos. Me contenta mucho los que se levantan, los que están buscando este tiempo de intimidad con Dios. Este tiempo para empezar el día diferente, para empezar el día con su palabra en nuestro corazón. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro devocional diario. Vamos a continuar con el Evangelio de Lucas, es el Evangelio con el que empezamos este devocional. Y recordemos que todos los días vamos a estudiar o vamos a reflexionar, porque no se trata de estudiar realmente, sobre una porción pequeñita que nos trae una cápsula de una reflexión. Y también vamos a tener un tiempo de oración. Y antes de empezar con la lectura y la reflexión, pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Amado Padre Celestial, Señor, venimos delante de ti en el nombre de Jesús esta mañana, este momento, con el corazón abierto para que seas tú hablándonos, para que seas tú limpiando nuestro corazón con tu palabra. Tú eres el único que nos puede transformar, tú eres el único que puede llevarte todo aquello, sacar todo aquello que no está bien en nuestras vidas y dejar lo precioso que eres tú en nosotros, Señor. Esta mañana la ponemos en tus manos. Te pido que seas tú hablando a través de tu palabra, que seas tú sellando mis labios para lo que no tenga que decir y abriendo mis labios para hablar lo que tú quieras expresarnos hoy a través de este texto, Señor. Te doy gracias por cada una de las personas que están aquí, de las personas que están viendo este video. Háblales a cada uno, toca sus corazones, transforma sus vidas, que estas palabras penetren en su interior, impacten, salten como ríos de agua viva en sus familias, en sus amigos, en sus entornos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer, los invito a todos a buscar su Biblia y vamos a leer del 57 al 66. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y la llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no se llamará Zacarías, se llamará Juan. Y le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que la oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Muy bien. Los que estuvieron en el devocional de ayer, ¿se acuerdan que nos quedamos en la historia en donde María visita a Elizabeth, le da la noticia y María alaba al Señor y dice: bienaventurada soy, el Señor engrandece mi alma? Pues aquí me dirán bienaventurada durante todas las generaciones. Y ayer Iván, nuestro compañero, estuvo hablando sobre, sobre cómo el Señor, cómo Jesús vino a hacer la misión, vino a poner en orden todo el caos que había antes de su llegada, pero cómo María, al recibir esta noticia, engrandece al Señor, reconoce la misión que hay en ella para traer al Salvador y no se centra en ella, pone todo el enfoque en Jesús. Entonces, ahorita que estamos leyendo el nacimiento de este bebé que se va a llamar Juan, creo que es bueno que recordemos qué fue lo que pasó, quién es Zacarías, quién es Elizabeth, para hacer como
un contexto y que no nos perdamos la historia, porque aquí se entrecortó la historia con María y de pronto se nos olvida qué había pasado con Zacarías. Pues les voy a hacer un resumen rapidito de cómo iba la historia. Resulta que Zacarías era, o el padre de Juan, era un sacerdote, él servía en el templo y le tocó algo muy especial que fue prender el incienso en el templo, y allí prendiendo el incienso en el templo, eso le tocaba a los sacerdotes. Miren, habían sacerdotes que podían pasar toda su vida esperando que les tocara el día para poder ir a prender el incienso y no les tocaba nunca. Y a Zacarías le tocó. Y decía que Zacarías y Elizabeth eran un hombre y una mujer justas. Imagínense, para ser considerados un hombre y una mujer justas, uno tenía que tener una muy buena conducta, uno tenía que ser piadoso, uno tenía que tener buena fama. Y para ser además considerado justo y piadoso, en medio de una familia de sacerdotes, porque ambos tenían familia de sacerdotes, pues imagínense cómo era el corazón de Zacarías y de Elizabeth. Eran servidores en la iglesia, eran siervos muy especiales de Dios, servidores muy especiales de Dios. Pero cuando se le aparece, Zacarías y Elizabeth ya eran mayores, muy mayores, eran de la tercera edad. Y el ángel Gabriel se les aparece a Zacarías y le dice, mira, he escuchado tus oraciones, perdón que hable así como coloquial, pero les estoy haciendo el resumen. Entonces, he escuchado tus oraciones, te he escogido para el plan que tengo. Al fin, el plan, todas las oraciones del pueblo de Israel, de El Salvador, estamos esperando el Mesías, estamos esperando que nos rescates. Bueno, Dios ya estaba poniendo su plan en marcha y había escogido a Zacarías y Elizabeth, ya unas personas mayores, para traer a, como leímos ahorita, a Juan, el que se conoce como Juan el Bautista. Y Zacarías, después que se le presenta ese ángel con todo su poder, el ángel Gabriel, y le da la noticia al mismo en persona, dice, no, yo no creo eso. ¿Cómo así? Pero si ya nosotros estamos viejos, ¿cómo que nos vas a dar un bebé a estas alturas de la vida? No, nuestro corazón que es incrédulo. Y hasta ahí llegó la historia. Después ayer Iván nos estuvo hablando sobre María, sobre cómo el bebé de Elizabeth saltó de alegría ante la noticia de que María estaba embarazada, y nos ubicamos ahora sí del 57 al 66 en lo que sigue de la historia de Zacarías y Elizabeth. Anteriormente el ángel Gabriel se puso bravo con Zacarías porque no creyó, por la incredulidad de su corazón, y Zacarías quedó mudo, no podía hablar. Entonces imagínense el drama de esta familia que es Zacarías y Elizabeth. Pasan toda su vida orándole a Dios por un bebé. Pasan además toda su vida sirviendo en el templo. En esa época, las mujeres que eran estériles, eso pues se veía mal, era como una maldición, era como, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo no puedo concebir? ¿Por qué todas las demás sí y yo no? Y las mujeres tenían ese deseo de concebir, porque además a través de ellas iba a llegar lo prometido, la promesa, y resulta que se cumple ese anhelo y no cree el esposo, y después de todo ese drama, entonces el esposo queda mudo. Más drama para esta pobre familia, ¿no? Pero entonces vamos a centrarnos en la porción que nos toca porque ya esto lo hablamos. Era como para que nos ubicáramos en el contexto. Dice que cuando ya Elizabeth va a alumbrar a ese bebé y lo oyen los vecinos y todo, le dicen, ¡ay, llegó Zacarías Jr.! ¡Qué lindo, qué emoción, por fin! Imagínense, yo me imagino que Elizabeth y Zacarías eran el chisme de ese pueblo, porque una gente mayor que no sé cuántos tendrían, pongamos que tendría, ya dice que estaban avanzados en edad, 60, 70, 80, no sé. Y quedaron en embarazo. Bueno, quedó Elizabeth en embarazo, toda la gente estaba allí encima, ¿no? De ese acontecimiento. Imagínense hoy en día que pase eso sería un gran chisme, un acontecimiento, eso seguro saldría en las noticias, ¿no? Una señora de 70 años embarazada. Y todos los vecinos estaban allí alabando a Dios, decían, Dios ha engrandecido con Elizabeth su misericordia. Ellos reconocen la misericordia de Dios.
Pero entonces cuando ya tocaba circuncidar al bebé, como lo decía la ley, tienen que circuncidarlo para recordar ese pacto que había hecho Dios con el pueblo de Israel. Todos los vecinos empiezan a decirle, ay, se va a llamar con el nombre de su padre Zacarías. Zacarías Junior, ven acá, Zacarías, Zacarías. Y Juan ahí, Juan no, Zacarías papá, ahí mudo, no podía hablar. E imagínense, Elizabeth se para y les dice a ellos, no, es que no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. Y todos los vecinos, ah, sí, esa loca. No, 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 se va a llamar Zacarías porque así lo dice la tradición. Así es que lo decía la tradición en esa época y todavía hay gente que sus hijos, sus nietos, uno tiene que llamar a la casa y, aló, por favor, con el señor Juan Camilo, con Juan Camilo no, el papá no, el chiquito no, el primo no, Juan Camilo no sé qué, no sé qué. Imagínense. Entonces, para esa época era tradición, era costumbre y además miren la gente, la, la vehemencia con la que se lo dicen a Elizabeth, casi como una obligación, casi como, bueno, si usted le quiere poner Juan a su hijo, si quiere dígale de cariño, pero él se llama Zacarías, como el papá, punto. Los vecinos y la familia no sabían que el ángel Gabriel ya les había dado la orden a Elizabeth y a Zacarías de cómo se iba a llamar ese bebé. Ese bebé tenía un propósito en específico y el nombre que iba a tener iba a marcar también ese propósito en específico. Dice, le reclamaron a Elizabeth, pero ¿por qué si nadie en tu casa se llama con ese nombre? Entonces le hicieron caso omiso a Elizabeth, a nosotros no nos importa lo que piense la señora esta, que Zacarías nos aclare esto, porque él es el último que tiene la palabra de Zacarías. Y Zacarías, como estaba mudo, y al parecer también como que estaba sordo, porque le tuvieron que decir por señas, dinos cuál es el nombre. Le mandaron la tablita, le pusieron una tablita y Zacarías dice, se va a llamar Juan. Y a mí esto me sorprende porque en el momento en el que él obedece lo que el ángel le había dicho, se abren sus labios, dice el 64, fue abierta su boca y suelta su lengua. Y lo primero que hizo Zacarías después de esa disciplina, después de haber sido disciplinado, después de que su corazón es probado, él no cree lo que le dice el ángel, no lo cree. El ángel se molesta, que imagínense que le aparezca un ángel a uno, a veces nos pasamos toda la vida pidiendo cosas sobrenaturales y cuando suceden las cosas no creemos. Fíjense que lo sobrenatural no es garantía de que nosotros le creamos a Dios. Tampoco es garantía que nosotros estemos todos los domingos en la iglesia, estemos orando, estemos... Así era Zacarías, decía que Zacarías era un sacerdote que además le tocó ir a poner el incienso en el templo. Entonces Zacarías era un sacerdote, imagínense, una persona que cumplía todos los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas, las tradiciones, que estaba bien con todo el mundo, que hacía lo que Dios había dispuesto que se tenía que hacer. Una persona que buscaba a Dios todos los días. ¿Cómo se compararía, no? Con una persona hoy en día que va a la iglesia, que ama a su prójimo, que es piadoso, que es generoso, es compasivo, en fin, que pone al prójimo primero, que para esa persona Dios es lo primero en su vida, todos los días está orando y cuando llega el momento de la verdad, cuando llega el momento en que esa fe es probada, no pasa la prueba, no cree. Eso fue lo que le pasó a Zacarías y Dios lo disciplina y sella sus labios. Y después de esa disciplina, ¿qué podría hacer uno? Bueno, yo honestamente como un ser humano, hay gente que se enoja con Dios, yo me enojaría con Dios, yo sé que ese pensamiento aparecería toda la vida sirviéndote, toda la vida honrándote Dios, toda la vida buscándote y me equivoco y de una ya viene la disciplina. Zacarías ha podido estar allí en ese tiempo de silencio en su mente, llenándose de argumentos para quejarse contra Dios, porque hemos visto otros casos, ¿no? Hemos visto el ejemplo de cuando le pasó lo sobrenatural a Moisés, que se le aparece el ángel, no, 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 Señor, yo no, pero ¿cómo me vas a mandar? Y le discutía y todo, por allá también estaba Job. Zacarías ha podido llenarse de argumentos en contra de Dios porque fue disciplinado, quedó mudo, pero lo primero que pasa cuando Zacarías confirma, obedece a Dios, es que sus labios se abren para alabarlo. Después de todo ese silencio, sus labios se abren
para alabarlo. Y esto es hermoso porque no todas las personas reaccionan ante la disciplina de Dios así. A Zacarías se le dio la segunda oportunidad para creerle a Dios, para hacer la voluntad de Dios, y tenían la presión de todos los vecinos. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes que en sus casas o con sus amigos o sus entornos los presionan para tomar una decisión, para hacer algo que los complazca al resto, pero no a Dios? ¿Les ha pasado? ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado en esas situaciones en las que nuestra fe es probada, uno, y tenemos que defender lo que Dios nos ha dicho, lo que nosotros creemos, frente a la gente que está diciendo, no, así no es, y llevando la contraria, y uno dice, bueno, pero ¿será que la gente tiene la razón? Porque no es casualidad que todo el mundo me esté diciendo algo diferente a lo que Dios me ha dado. Pero Zacarías, independientemente de la presión de la gente, dijo, a mí esta vez no me vuelve a pasar lo mismo. Esta vez tengo otra oportunidad. Hoy obedezco al Señor. Así la gente diga lo que diga. Y este bebé se va a llamar Juan. Y sus labios fueron abiertos, y lo primero que hizo él después de ese silencio fue alabar al Señor. Después de esa prueba difícil en su vida, alabar al Señor, darle gracias al Señor. Alabar al Señor, alabar a Dios es reconocer lo que es Él. Y se acuerdan que dice en el versículo 58 que Dios había engrandecido su misericordia con Elizabeth. Él lo alabó por su misericordia. Y en la siguiente mañana vamos a ver por qué otras razones más Zacarías alabó a Dios. ¿Qué comprendió Zacarías? ¿Qué iba a hacer ese bebé? ¿Cuál era el propósito de ese bebé? Entonces, me gustaría poder saludarlos aquí a las personas que están, a Gilberto, a Marta, a Jem, Elizabeth, Caro, Ana Isabel, Luis Eduardo, y me gustaría que oráramos, ¿no? Vamos a orar juntos. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la fortaleza para hacer su voluntad en medio de tanta presión, en medio de tanto ruido que nos dice, haz esto, métete por aquí, toma esta decisión, te aconsejo que no sé qué. Nosotros tenemos el consejo de Dios. A Zacarías le tuvo que venir un ángel y decirle, haz esto es lo que tienes que hacer. Imagínense, Zacarías le tuvo que venir un ángel. Nosotros tenemos aquí todo esto. Aquí está la voluntad de Dios. Aquí está su consejo. Aquí está lo que Él ha trazado para nuestras vidas. Entonces vamos a orarle a Dios para que Él nos dé la fortaleza, para que en medio de tanto ruido, tantas direcciones, nosotros podamos seguir en el camino, en la verdad y en la vida. Y vamos a orar por esto que hemos aprendido hoy, que Dios nos dé la fortaleza para obedecer, para creerle, para hacer lo que Él dice a pesar de toda la presión que tengamos alrededor nuestro. Amado Padre Celestial, Señor, nosotros esta mañana estamos unidos todos juntos en un solo espíritu. Aunque no estemos juntos físicamente, aunque estemos aquí a través de una pantalla, tú has puesto tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros los que creemos en tu nombre. Tú has puesto tu Espíritu Santo y nos has unido en un mismo sentir para orar, Señor, para clamar, para poner nuestras vidas delante de ti. Y en tu palabra dice que la ley de Jesucristo se perfecciona cuando nosotros llevamos los unos las cargas de los otros. Tú llevaste en la cruz todas nuestras cargas, Señor. Eso lo sabemos. Pero, Señor, cada día enfrentamos desafíos. Cada día tenemos pruebas, así como Zacarías. Desafíos, pruebas. Y allí nuestra fe es refinada, Señor. Esta mañana yo oro por cada una de las personas que están aquí, Señor. Yo oro por cada uno de los hermanos, de las personas que escuchan este devocional y que están aquí unidos en oración, para que tú nos des la fortaleza, para que tú nos des la sabiduría y el discernimiento para atravesar por cada una de esas pruebas en la que nuestra fe en ti es probada. Ayúdanos a pasarla, Señor, ayúdanos a discernir, ayúdanos a ver con claridad tus ojos, Jesús, tus brazos extendidos, para que no nos quedamos viendo la tormenta que está alrededor, para que no nos llenemos con ruido que hay en el mundo,
para que nuestros oídos no se contaminen con miles de consejos, sino que en silencio, como Zacarías, podamos escuchar tu voz, podamos conocer cuál es tu voluntad. Ordena nuestros pasos, yo te lo pido por favor. Ayúdanos, Señor, endereza nuestra senda, enderézala, Padre. A veces nos sentimos tan perdidos, Señor. Incluso a veces el mundo nos hace creer que estamos solos, que hemos sido abandonados. Tal vez Zacarías en ese tiempo en silencio sintió, he sido abandonado porque me equivoqué. Pero no fue así. Tú diste otras oportunidades, Señor. Tú diste otra oportunidad. Y en ese silencio, él pudo reconocer que tú estabas allí. Y lo primero que hizo después de ese silencio fue alabarte. Fue reconocer que tú eres Dios. Que no se nos olvide en nuestra vida que tú eres Dios, que tú eres nuestro Dios. Que a pesar de las pruebas y las dificultades y lo compleja que puede ser la vida, Señor, seas tú allí recordándonos todas tus palabras y nosotros reconociendo esa voz tan especial, esa voz que es diferente, que destaca entre la voz de la multitud, que destaca entre la voz incluso de nuestros seres queridos, Señor. Tú quieres lo mejor para nosotros, tú eres nuestro Padre bueno, tú eres el que tiene el mejor consejo. Tú nos amas, tú nos creaste, tú nos has dado propósito, tú nos das una razón para existir, para levantarnos, Señor. Gracias.